con estos túneles, y también hoy habían podido atacar a la casa de uno de los líderes yihadistas, así que cuanto más rápido mejor, pareciera ser la decisión de Israel. Claro, digamos, lo que pasa es que todavía hay túneles todavía, muchos túneles más de lo que se esperaba, ¿no? Es una de las cosas que también se cuestiona, porque es que durante por cómo así el ejército israelí está sorprendido, digamos. La inteligencia, en todo caso. Claro, no ha podido detectar oportunamente la existencia de estos túneles, ¿no? Como dije en otro programa, aparentemente hubieron advertencias previas de alguna gente que no fueron escuchadas por las autoridades, ¿no? Claro, esa es un poco la contradicción, ¿no? Que una vez más, o sea, este se ha convertido en el objetivo principal, es acabar con los túneles, pero al comienzo eso no estaba dentro de, digamos, incluso al inicio de la operación, aérea, quiero decir, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con otros temas y nos vamos a Irán, que ha confirmado la detención de 4 periodistas, 2 de ellos colaboradores de Washington Post. Veamos. El corresponsal de Washington Post, Jason Rezaian, y otros 3 periodistas han sido detenidos en Teherán, según han confirmado las autoridades iraníes a través de la agencia oficial IRNA. Junto a Rezaian está su esposa Yegani Salehi, además de Mariam Rahmani y el esposo de ella, ambos reporteros gráficos. En la víspera, el diario estadounidense llamó la atención de la prensa de su país al difundir la noticia y señalar que tenían informaciones confiables de que esta detención se había producido el martes, y que estaban preocupados por el bienestar de Rezaian y su esposo. En Teherán, Gholam Hossein Esmaili, quien dirige el Departamento de Justicia local, ha señalado que los detalles los ofrecerá apenas tenga mayor información, luego de la fase de investigación e interrogatorio. No obstante, fuentes anónimas recogidas por la agencia EFE señalaron que la detención ocurrida el martes fue ejecutada por agentes del servicio de inteligencia, y además registraron la vivienda de los 2 periodistas. Muy bien, la poca confianza pues que tiene el gobierno de Irán a todo lo que venga de los Estados Unidos. Recordemos esta mala relación que hay desde el año 79, luego de la captura de rehenes en la embajada, y que significó pues la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero ¿qué investigación para molestar tanto al gobierno de Irán con la presencia de estos periodistas que vemos son nativos, al parecer, iraníes, ¿no? Sí, aunque 3 tienen doble nacionalidad. Bueno, sobre todo que en estos momentos, al contrario, ¿no? Con el gobierno moderado de Rouhani, el presidente Rouhani, se podía esperar que en todo caso, y además de hecho hay un poco más de libertad, ¿no? Hay menos represión, pero claro, el problema está en que Irán tiene varias facetas a nivel gubernamental. El presidente es moderado, que digamos favorece un poco más hasta cierto punto cierta liberalización, pero está también el líder espiritual, Ali Khamenei, que es conservador, ¿no? Y están las fuerzas del ejército, los servicios de inteligencia, que tienen también su propia manera de pensar, que no siempre coincide con la moderación de Rouhani, ¿no? Por lo tanto, claro, habrá que ver exactamente cuál es de qué se les acusa concretamente, ¿no? Claro, porque ellos son fotoperiodistas, o sea, son fotógrafos, al parecer de repente estarían trabajando en algún tema incómodo para el régimen, pero yo creo que Washington Post, por ejemplo, tiene mucho cuidado en cuanto al momento de tratar cualquier información. No, claro, pero en todo caso cuando hay un régimen represivo, eso al final no importa mucho, ¿no? Si hay algo que les incomoda, más allá de que sea tratado con seriedad, se busca reprimir, ¿no? Muy bien, y seguimos ahora con Irak, que el gran ayatolá Ali al-Sistani ha criticado a los políticos que pretenden aferrarse a sus cargos. En tanto, Noruega ha alertado por un supuesto ataque terrorista en Occidente que llegaría desde Siria. En su habitual mensaje de los viernes, el gran ayatolá iraquí Ali al-Sistani pidió a los líderes políticos de su país no aferrarse a los cargos, una clara alusión a los anhelos del primer ministro chií Nuri al-Maliki de querer gobernar Irak por un periodo más, aunque su presencia en el poder alimente las tensiones sectarias. El sermón se ha ofrecido después de las oraciones en la ciudad sagrada de Kerbala.
La sensibilidad de esta fase hace necesario que todas las partes interesadas tengan un espíritu de responsabilidad nacional que requiere la práctica del principio de sacrificio y abnegación, sin aferrarse al cargo y a sus puestos de trabajo, sino más bien tratar de manera realista y flexible la situación política interna y externa, poniendo los intereses del país y del pueblo iraquí sobre los beneficios personales. En la víspera, el ayatolá al-Sistani se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien le pidió consejos al clérigo chií para enfrentar la crisis del Estado Islámico. Según declaró en la conferencia de prensa tras el encuentro, el religioso musulmán subrayó que la lucha contra el Estado Islámico solo debe asumirla a las fuerzas de seguridad iraquíes y en el marco de la Constitución, pidiendo también a los líderes políticos abstenerse de hacer declaraciones radicales y acusaciones. Mientras tanto, los yihadistas continúan en campaña para captar nuevos adeptos, como se puede ver en este video destinado a los musulmanes y simpatizantes en Indonesia, a quienes han pedido ser pacientes y honestos delante de Dios y unirse a sus filas. Por otro lado, han muerto 50 soldados en una emboscada ejecutada por los suníes radicales en la provincia siria de Raqqa, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ante estas amenazas, las agencias de inteligencia y la policía de Noruega han advertido en los últimos días sobre un posible atentado islamista que llegaría desde Siria hacia Occidente y que posiblemente esté en dirección a Noruega, aunque Dinamarca y Suecia también están en alerta. Muy bien, eso forma parte pues de la advertencia que está haciendo el Estado Islámico. Por ejemplo, las mujeres de Irak que deben llevar el velo integral, normas sobre la vestimenta femenina, han de llevar los pies y las manos, por ejemplo, cubiertos y la ropa holgada, y está prohibido el perfume. O sea, un total represión a la figura femenina y el querer controlar, bueno, a través de la religión o la manera que ellos interpretan la religión. Pero sobre todo podemos hablar de, Francisco, de el peligro que significa para Occidente la posibilidad de un atentado. Muchos de los integrantes del Estado Islámico son nativos europeos. Entonces es fácil, al no conocerse sus identidades, que regresen a sus países y que puedan cometer algún atentado. Bueno, de ahí la advertencia de Noruega, ¿no? Ellos tienen, aparentemente ven que hay una gran posibilidad de que hubiera un atentado, ¿no? Cometido efectivamente por gente que combate, que ha estado combatiendo en Siria, y es el problema que tienen todos los países europeos, ¿no? Y que también podría afectar a Estados Unidos por lo demás, ¿no? Entonces, claro, es uno de los grandes riesgos del crecimiento de esta, bueno, un efecto, si se quiere, no diría colateral, pero en todo caso una consecuencia de los conflictos de Siria y de Irak, ¿no? Claro, pero sobre todo que es este avance que está teniendo el Estado Islámico, porque, ya lo hemos dicho, que la atención de la comunidad internacional en estos momentos, no sé si prioridad o no, pero la de lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, también se está informando de lo de Irak, pero creo, no sé si aprovechan la situación, la crisis que se está viviendo en Irak para poder avanzar. No, ellos avanzan, muy rápido. ellos tienen de todas maneras su propia dinámica, ¿no? Que más allá de que se hable o no en la prensa, ellos continúan su acción, favorecidos por los errores del gobierno iraquí, ¿no? Parece que aparentemente ahora ya están a 20 kilómetros del aeropuerto, incluso de Bagdad, los del Estado Islámico, o sea, están digamos, no es que hubieran cercado totalmente Bagdad, pero en todo caso se están atacando tanto por el oeste, por el sur y por el norte, o sea, aunque todavía no llega a ser un cerco, ¿no? Y mientras tanto en Bagdad la clase política se pelea, ¿no? Y además está efectivamente la pretensión del primer ministro de mantenerse en el poder. Es un poco como si que la casa se está incendiando, pero por dentro se están matando, se están peleando. Entonces, claro, es una situación un poco sorprendente y bastante irresponsable. Es cierto también que muchos confían en que Estados Unidos no va a permitir que vaya a caer Bagdad, y por lo tanto, y además también confían en que no solamente el ejército, sino los milicianos chiitas que han sido convocados por Ali Sistani, justamente el líder religioso, son 5 millones de chiitas, en que estos 5 millones de habitantes de chiitas van a impedir que este grupo sunita tome la capital.
bueno, el problema es que también se requiere preparación militar, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ver qué pasa en el próximo día, pero en todo caso, mientras todos estos pleitos se dan, sigue avanzando el Estado Islámico, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y ahora vamos a contarles que los investigadores en la zona de la caída del avión Malacio han denunciado que varios rebeldes continúan apoderándose de los artículos personales de las víctimas de ese desastre aéreo. En tanto, el Consejo de Ministros ha realizado su sesión sin la participación del renunciante Arseni Yatsenyuk. Los separatistas continúan saqueando todo lo que encuentran en el campo donde cayó el avión Boeing 777 de Malaysia Airlines, según han informado los investigadores ucranianos. Un hecho que podría demostrarse luego de que esta joven prorrusa, que dice odiar todo lo ucraniano, se tomara una selfie con un rímel que encontró en el campo de Jarabov, cerca de Donetsk, y lo publicara en su cuenta de Instagram con el texto "Máscara de Ámsterdam", o para ser precisos, del campo. Ustedes sabrán a lo que me refiero. En los Países Bajos, nación más afectada por la tragedia del MH17, el primer ministro Mark Rutte ha pedido que los responsables del derribo del avión sean procesados en su país. Y además señaló que tras una conversación con el presidente estadounidense Barack Obama, ambos habían coincidido en la necesidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia, medida que también han acordado los embajadores de la Unión Europea y que ha sido acelerada debido a las recientes revelaciones sobre el apoyo ruso a los separatistas. En tanto, un día después de la renuncia del primer ministro Arseni Yatsenyuk Petrovich, el gabinete se reunió sin su cabeza. El que asumió el liderazgo de la sesión fue el viceprimer ministro, quien señaló que la dimisión aún no ha sido aceptada ni oficializada por el Parlamento, razón por la cual el Consejo de Ministros continuará con sus obligaciones. En este contexto, las autoridades rusas denunciaron el impacto de al menos 40 proyectiles de mortero, que según ellos fueron lanzados por las fuerzas ucranianas en Rostov, cerca de la zona de combate entre los separatistas y el ejército nacionalista. Un conflicto armado que, según la Organización de Naciones Unidas, ha dejado hasta el momento más de 230.000 desplazados internos y externos. Muy bien, cuando la Unión Europea propone sanciones a Rusia que superan los 10.000 millones de euros, ¿no? Estas sanciones que buscan golpear a Rusia para ver alguna reacción en el tema del apoyo que tienen a los separatistas, ¿no? Justamente, lo que pasa es que el apoyo ruso se está incrementando, ¿no? Se hubiera podido pensar que, quiero decir, el apoyo ruso a los separatistas, se hubiera podido pensar que después del derribo del avión, de alguna manera, digamos, mantendrían cierto perfil bajo, si se quiere, ¿no? Aunque claro, el apoyo es por lo bajo, ¿no? Pero digamos, hubieran podido contenerse, por lo menos durante un tiempo, pero lo que se está viendo en los últimos días, según informes de los norteamericanos, del ejército norteamericano, las inteligencias y también de Ucrania, es que están incluso bombardeando desde territorio ruso, están bombardeando posiciones de los ucranianos y están enviando cada vez más material. Digamos, esto lo están haciendo porque ven que las fuerzas ucranianas avanzan, ¿no? Han tomado varias ciudades, se las han arrebatado a los separatistas, y Rusia lo que quiere es impedir a toda costa que las fuerzas ucranianas tomen control de la frontera, porque por la frontera es que están llegando pues los aprovisionamientos para los separatistas. Entonces, claro, ahí se entiende perfectamente también, ¿no?, que haya nuevos pedidos de sanciones, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar con mucho más información y entre ellas con las imágenes de la zona donde se estrelló el avión de Air Algerie en Mainz. También en Venezuela, el brazo derecho del desaparecido Hugo Chávez fue detenido por narcotráfico en Aruba. Volvemos.